Saludo con gusto a Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos y consultor internacional. Arturo, gracias por estar aquí. Hola Guillermo, un placer como siempre estar contigo. Muchas gracias, embajador. Quisiera iniciar preguntándote sobre el estudio difundido por el USIP, United States Institute of Peace, sobre desinformación y propaganda rusas en América Latina, un estudio que compartiste esta semana en tus redes sociales. Estudio interesante para México porque abarca lo sucedido en las elecciones de 2018 con el uso de bots en la campaña de López Obrador y el rol que tuvo la intervención de extranjeros en estas actividades. ¿Qué dice exactamente el estudio, embajador Arturo Sarucán? Mira, es un estudio importante, se llevaron varios años en efectuarlo, todo un trabajo forénsico digital, rastreando tanto granjas de bots como cuentas, como los patrones de réplica en cuentas distintas. Y lo que subraya es algo que pues, muchos hemos venido insistiendo desde hace tiempo, que es hay que decirlo, la gran efectividad del gobierno ruso en usar la desinformación, la propaganda, primero a través de redes sociales, a través de cuentas anónimas, granjas de bots, pero también usando dos medios que son medios oficiales del Estado ruso, RT y Sputnik, que se han dedicado desde hace mucho tiempo a propalar información falsa, a desinformar, a la propaganda. Y hay pocas naciones, hay que decirlo, que han sabido articular estas campañas de una manera tan efectiva como lo ha hecho el gobierno ruso desde hace tiempo. En el caso de México en particular, Guillermo, que me parece que es la razón quizá por la cual yo me eché un clavado en este informe en particular, también es algo que habíamos advertido incluso previo a la elección presidencial del 2018, Guillermo, porque ya desde la elección en Estados Unidos en el 2016 había un fenómeno muy curioso de cuentas que tuiteaban en español, que eran a todas luces pues, granjas de bots y cuentas automatizadas, desde cuentas en México en español para impactar percepciones, tendencias de voto, desinformar, polarizar a votantes de habla hispana en Estados Unidos. Y es evidente que desde el 2016, cuando Rusia a todas luces jugó un papel muy relevante en polarizar, en desinformar, en pues, tratar de generarle apoyos a Donald Trump en la campaña contra Hillary Clinton, que había ya desde entonces estos vasos comunicantes entre granjas de bots, algunas de ellas ubicadas desde el territorio mexicano, tuiteando hacia Estados Unidos, hacia comunidades y votantes de origen hispano en Estados Unidos, pues, tratando de incidir en percepciones y tendencias del voto. Y luego ya en el 2018, como granjas de bots que eran pro 4T, pro campaña Andrés Manuel López Obrador, eran a la vez, muchas de ellas, las mismas cuentas y las mismas granjas de bots que habían sido utilizados por los rusos para, digamos, meter ruido en la campaña presidencial estadounidense del 2016. Y me parece que quizá lo más relevante de todo esto es que de alguna manera es una señal de lo que se nos viene en el 2024, sobre todo porque al igual que en el 2016, con la campaña estadounidense, pues lo que está en juego para Rusia en la campaña presidencial estadounidense del 2024 pues es muchísimo la posibilidad de que pudiera regresar al poder Donald Trump, un hombre con el que se encontraron de manera pues, muy cómoda en el poder durante los 4 años que duró esa gestión. Pues esto va a estar turbocargado porque a diferencia de 2016, Guillermo, pues no había invasión de Rusia a Ucrania, no había liderazgo estadounidense con Europa, con la OTAN, para repeler, para detener la agresión rusa en Ucrania, para apoyar a Ucrania, y pues ahora tienes una elección presidencial mexicana, una elección presidencial estadounidense y lo que está en juego para Rusia geopolíticamente, sobre todo con respecto a Ucrania. Entonces es, digamos, la alineación perfecta para que veamos lo que ya vimos desde México hacia Estados Unidos en el 2016
en México durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y ahora con 2 campañas presidenciales simultáneas en México y en Estados Unidos, replicado a la N. Como bien dices, es de suponer que si esto sucedió en 2018, ocurrirá también en las elecciones de 2024, pero turbocargado, según tú mismo has advertido, tú has usado este término. ¿Cuáles pueden ser los alcances de la intervención en 2024, Arturo? Pues mira, sobre todo, es decir, hay que ser realistas. Nadie aquí está sugiriendo, y tampoco lo hace el informe del United States Institute of Peace, que o Donald Trump o Andrés Manuel López Obrador ganaron porque hubo desinformación y manipulación de redes sociales por parte de Rusia. Nadie lo asume, nadie lo sugiere, nadie lo trata de alinear en ese sentido. Es decir, tanto Donald Trump ganó en Estados Unidos porque Hillary Clinton hizo mala campaña y se equivocó, y Donald Trump hizo mejor campaña, y de la misma manera en México en el 2018 Andrés Manuel López Obrador hizo mucha mejor campaña que sus rivales, y no hay, digamos, no hay manera de querer argumentar que esta manipulación de redes sociales tuvo un impacto real en decantar el voto en un otro sentido. Pero sí lo que hizo en Estados Unidos en el 16, lo que hizo en México en el 18, fue primero establecer un mecanismo de propagación de propaganda y desinformación y de mentiras que ayudan a candidatos con los perfiles que tienen Andrés Manuel López Obrador o Donald Trump. Yo siempre lo he dicho, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador son gemelos de distinta madre. Segundo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, un país brutalmente polarizado y dividido, pues ayudó a generar mayor polarización. Rusia tiene claro que entre más se divide y entre más se polariza Estados Unidos, pues más le conviene a sus intereses estratégicos y geopolíticos. Y probablemente este mismo objetivo de polarizar, de generar estridencias, de propalar mentiras, de propalar desinformación, va a ser usado por cuentas de bots, granjas de bots que van a estar apoyando a la candidata Morena, y también siendo usadas, ojo, desde territorio mexicano, porque son cuentas en español que son mucho más fáciles de tripular desde territorio mexicano que desde territorio estadounidense, donde además se llevaron a cabo una serie de investigaciones después de las elecciones del 2016 para cerrarle los flancos a Moscú para poder desde territorio estadounidense usar granjas de bots para impactar el proceso electoral, pero desde territorio mexicano yo creo que eso lo vamos a ver también de manera importante. Primero, dirigido al votante hispano en Estados Unidos, y segundo, pues para desde México también generar lecturas sesgadas sobre el proceso político en Estados Unidos y lo que le conviene a México en su relación con Estados Unidos como resultado del proceso electoral estadounidense. Embajador Arturo Sarucán, sabemos que el tema migratorio es uno de los asuntos de mayor relevancia en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son las consecuencias que tendrá la suspensión de deportaciones anunciada esta semana por el Instituto Nacional de Migración de México por falta de presupuesto? Pues mira, primero que nada, esto, si ya es un fait accompli, si ya es un hecho, va a caer como patada en el hígado en Washington, porque fue parte de los acuerdos alcanzados primero en la reunión del grupo de alto nivel para la cooperación en materia de seguridad, que tú recordarás se reunió en la Ciudad de México cuando fueron el secretario de Estado Blinken, el secretario de Seguridad Interior Mayorkas y el procurador general de Justicia de Estados Unidos Merrick Garland a la Ciudad de México. Fue parte de los acuerdos que se derivaron de esa conversación. Volvió evidentemente el tema a tripular buena parte de la agenda entre el presidente López Obrador y el presidente Biden cuando se reunieron
en los márgenes de la cumbre de APEC, ahora en noviembre en San Francisco, y son parte de los acuerdos, es decir, parte de los acuerdos de cómo se le pedía a México ayudar a Estados Unidos a poder repatriar a migrantes, sobre todo de terceros países, venezolanos en particular, para tratar de, primero, despresurizar la frontera, el lado mexicano de la frontera, y segundo, ayudarle a Estados Unidos a procesar de una manera más eficaz, sobre todo aquellos casos que son verdaderos casos de solicitudes de asilo y de refugio en Estados Unidos. Entonces, de bote pronto, pues esto seguramente no va a generar varias cejas levantadas en el gabinete estadounidense, porque vulneraría acuerdos alcanzados entre los dos gobiernos en el transcurso de los últimos 2 meses. Segundo, pues evidentemente puede generarle problemas importantes a la administración Biden, Guillermo, en momentos en donde el presidente está enfrascado en una negociación crítica con el Congreso y con la bancada republicana en el Congreso, porque el presidente Biden, con el inicio del año fiscal 2024 en Estados Unidos, que empieza el 1 de octubre, ha pedido recursos adicionales, suplementarios, para poder apoyar a Ucrania, Israel y Taiwán ante la posibilidad de que China, viendo todo lo que ha ido pasando con la invasión rusa a Ucrania, pudiese estar tentada en el mediano plazo a dar el zarpazo por Taiwán. Pero los republicanos, en parte porque estamos viendo un momento de involución conceptual, ideológica, filosófica muy importante en ese partido, se han negado a autorizarle esos recursos al presidente, a menos de que el presidente Biden tome una serie de medidas excepcionales para lo que los republicanos argumentan es el verdadero reto a la seguridad nacional de Estados Unidos, que es la frontera con México. Entonces, ahorita la negociación de este paquete suplementario de presupuesto para Ucrania, sobre todo, está atorado por las negociaciones entre los republicanos y la Casa Blanca por el tema de la seguridad fronteriza con México. En ese contexto, pues esto también seguramente le caerá como pedrada en la vidriera al presidente Biden, porque pues vuelve a abrir la posibilidad de que en las semanas y meses por delante vuelva a haber un incremento importante de migrantes llegando a la frontera con Estados Unidos y acumulándose del lado mexicano a la frontera. Tercero, pues evidentemente conlleva la pregunta de si el presidente López Obrador no estará jugando a abrir y a cerrar la llave de la cooperación en materia migratoria con Estados Unidos, sobre todo para elevar la factura diplomática y política en su relación con Biden, para ante lo que se ve venir como una elección de Estado tripulada por el presidente y por Morena camino al próximo año, que tengan, digamos, más ases bajo la manga para evitar, para buscar repeler, para buscar evitar que Biden busque pronunciarse o esté inclinado a pronunciarse sobre el proceso político electoral en México. Entonces, ciertamente llega en un momento poco propicio para la agenda del presidente Biden, poco propicio para México, porque precisamente con esta narrativa que ya ha agarrado vuelo de que entre el Partido Republicano, de que la verdadera amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos no es Rusia, no es lo que está pasando en el Medio Oriente, no es potencialmente China, sino es los flancos que México le abre a la seguridad nacional de Estados Unidos por nuestra vecindad, por nuestra frontera. Pues mala cosa que el presidente esté jugando con este fueguito que podría generar la proverbial carambola de 3 bandas y tener derivaciones político-electorales y diplomáticas muy importantes para Biden y para el futuro de la relación entre México y Estados Unidos. Muy interesante, sin duda, esto que estás refiriendo, en un tema que seguramente dará mucho de qué hablar y hará correr mucha tinta en la prensa. Embajador Arturo Sarucán, agradezco mucho tu presencia en el programa. Es un gran placer estar contigo, Guillermo. Un abrazo. Gracias, embajador. Hasta pronto.